Así que entonces, sin perder tiempo, te pido por favor que perfilemos ese tema tan importante. Y hoy el presidente de la República hizo este anuncio. Indicó que el domingo en cadena nacional dará a conocer los detalles, pero dio algunos puntos que se tomarán en cuenta en esta reactivación. Conozca en la siguiente nota. Porque sabemos que esto va a pasar y tenemos que reaperturar la economía del país en las próximas semanas. El domingo vamos a anunciar lo que va a ser durante 15 días, que nos vayamos acostumbrando al sistema de alertas. Vamos a arrancar anunciándolo el próximo domingo en la cadena nacional, donde vamos a decir cuáles son los parámetros para una alerta verde, una amarilla, una roja o una naranja, perdón, que sería la tercera en la escala, y la roja. Cada uno de ellos va a medir los casos activos por cada 100,000 habitantes y nos va a delimitar lo que es posible hacer y no hacer acorde a cada una de las alertas. De esa manera vamos a ir acostumbrando a nuestra gente en los próximos 15 días a que nos vayamos a ver cómo amanecieron las alertas en cada municipio. Vamos a poder estar monitoreando las alertas por municipio y poder atacar de lleno los focos de infección que hayan por municipio. De esa manera el municipio que mejor se porte, que menos contaminación tenga, porque todos pongan de su parte, porque todos usen mascarillas, se laven las manos, mantengamos el distanciamiento social, eso va a repercutir en menos casos. El premio va a ser que van a tener cada día más apertura a esos municipios. Estamos evaluando la forma en la que vamos a aperturar todo el país y se están haciendo los protocolos de la industria, del comercio, de la construcción, absolutamente de todo. Y estamos evaluando la posibilidad de reiniciar el ciclo escolar en cuanto veamos que la curva vaya bajando y se sostenga para que podamos tener la certeza y con las alertas poder decir, ok, en este municipio no hay problema, arranquemos porque no hay contactos, ya no hay contagiados o los casos son muy pequeños. Entonces las alertas nos van a servir para ir viendo también que de repente podamos ir adelantando en ciertos municipios el regreso a clases. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando ya del semáforo de la reactivación económica de este país. Así que, Sandy, antes de hacer el análisis, vamos a ver unos datos que serán importantes para que podamos explicar esto de una mejor manera. ¿Quiere ver el semáforo? En pantalla usted ya lo tiene y ahí está. Tal y como lo ha dicho en esta jornada el presidente Alejandro Yamatei, el semáforo de la reactivación de Guatemala va a constar de 4 alertas y obviamente por eso son los distintos colores. La alerta verde es la que va a permitir en aquellos municipios, departamentos o regiones, porque eso ya lo dará a conocer el próximo domingo, reactivar la mayor cantidad de actividades posibles con las restricciones mínimas que ya vamos a tratar de inducirlas más adelante. La alerta amarilla, mientras tanto, Sandy, va a permitir restricciones mínimas en algunos lugares, pero que todavía pueden desarrollar muchas de las acciones cotidianas. Ahora, hay otras 2 alertas. Así es, Julio. La alerta naranja precisamente habla acerca de esas prohibiciones moderadas que se pueden ir registrando y que obviamente va a variar según el análisis que se pueda realizar. Recordemos que va a marcar precisamente por cada 100,000 habitantes el número de contagiados para determinar en qué nivel de alerta se puede encontrar cada municipio, los departamentos y por supuesto a nivel nacional. La alerta roja, aquí se podrían establecer medidas extremas para evitar entonces el incremento de casos. ¿Cuándo se daría la alerta roja? Cuando esos casos vayan disparándose, cuando la curva, pues bueno, se vaya pronunciando aún más, Julio. Este sería uno de los escenarios que se podría marcar según la información que al momento se ha dado a conocer por el presidente. Eso es correcto. Bueno, este es el semáforo en cuanto a la reactivación y cómo van a estar constituidas las alertas. Ahora, ¿cómo va a ser la situación de las alertas, Sandy? Bueno, cada alerta va a tener parámetros específicos para poder activarse, ¿no? Y esto ya lo explicará el domingo el presidente. Estos parámetros se van a medir por el número de casos en activo que exista en ese momento de COVID-19 por cada 100,000 habitantes. Es
obviamente previsible, por ejemplo, que el departamento de Guatemala, siendo el que tiene el mayor número de casos, definitivamente que la alerta, pues es evidente que va a ser roja en este caso, pero hay municipios, hay departamentos o hay regiones que han demostrado que tienen un número bastante bajo de contagios, donde seguramente la alerta empezará a cambiar a verde y entonces la vida va a empezar a una especie de normalidad, llamémosle así. Definitivamente. Es muy importante entonces marcar porque, por ejemplo, el presidente indicaba, ¿verdad? Así es. Que hay municipios que registran precisamente esos pocos casos y ¿para qué entonces restringirlos tanto si al final han logrado contener también el contagio de esta enfermedad? Entonces, quienes vayan cumpliendo, controlando la situación, van a poder gozar precisamente de un poco más de libertades. Y esto también creo que va a ser muy importante porque va a permitir que la población se comprometa, Julio, a poder extremar las medidas y buscar entonces subir o incrementar en el nivel de alerta, ir entonces disminuyendo así las restricciones. ¿Y cómo se podría lograr esto? Bueno, si al final logramos contener también los contagios. Eso es correcto. Inclusive empezaba a hablar el presidente Giammattei de una eventual. Esto sí es eventual. Todavía, obviamente, aquí hay que tenerlo bien claro, no hay que especular. No se está diciendo que se va a reactivar el tema de las clases. No, esto será posteriormente. Pero ya está hablando inclusive de que esta será una actividad que podrá retomarse en su momento determinado. Entonces, ahí lo tenemos, Sandy. Las alertas van a ser publicadas para finalizar esta parte del análisis, tal y como tú lo dices, por municipios, por departamentos y por regiones. Así es, pero también hay otros sectores que es importante marcar que también se van a incluir dentro de estos protocolos y las medidas que se van a establecer para los próximos 15 días que se anunciarán este domingo, y se trata de los hoteles y de los restaurantes. Respecto a estos sectores, el presidente también se refirió e indicó lo siguiente. Este sistema de alertas está contemplado la hotelería. O sea, por ejemplo, municipio de Flores, estamos en el municipio de Flores. Están bien portados, sus casos son mínimos, y la alerta es, por ejemplo, moderada. Eso significa, una alerta naranja significa, por ejemplo, que los hoteles pueden estar abiertos. Lo único que la restricción va a ser, la alerta naranja o roja, por ejemplo, que puedan haber comedores, la gente puede comer en sus habitaciones para que no haya gente acumulada. De igual manera, los restaurantes van a recibir un porcentaje de autorización de personas, acorde a la cantidad de metros que tiene el restaurante, va a ser la cantidad de personas que puedan estar sentadas, y con mecanismos de aislamiento. Los meseros o meseras tendrán que usar su careta, tendrán que usar guantes a la hora de dar los alimentos, en fin, normas que nos tenemos que acostumbrar a ellas. Bueno, y esto es muy importante y ahora lo vamos a explicar, Sandy, televidentes y también radioescuchas, porque el sector hotelero y el sector de restaurantes, ¿cómo va a empezar a reactivarse dentro de este semáforo de reactivación económica? ¿Me permites presentar unos datos? Por supuesto, Julio. Véalos, por favor, en pantalla. A ver, preste mucha atención a lo siguiente. El sector hotelero podrá empezar a funcionar en aquellos municipios que en su momento sean marcados con alerta naranja, es decir, aquellos que tienen la alerta obviamente verde, amarilla y hasta naranja podrán empezar ya a funcionar. ¿De qué manera? Bueno, los hoteles van a poder, Sandy, abrir al público. Eso sí, si hay restaurante en el hotel, los huéspedes tendrán que comer en sus respectivas habitaciones por el tema del distanciamiento social. Tiene toda una lógica. Lo que se busca es que los alcaldes disminuyan también el pago de impuesto único sobre inmueble a los hoteles para apoyar al sector hotelero. Mientras tanto, el otro gran sector del turismo, que son los restaurantes, van a empezar a funcionar aún a través de una guía de activación implementada por el INGUAT. Deberán eliminar, por ejemplo, Sandy, el servicio de buffet para tratar de evitar en lo posible la mayor cantidad de manipulación del alimento, que llegue lo más directo hacia el comensal. Se establece o se va a establecer un procedimiento de desinfección, inclusive al momento de cancelar la cuenta, ¿verdad? Cuando te entregas el dinero o entregas la tarjeta de débito o de crédito. Y en la modalidad de servicio a domicilio, van a haber aspectos muy importantes que hay que cuidar. Es decir, el personal deberá portar la mascarilla, extremar las medidas sanitarias y obviamente la comida tendrá que ir en los empaques adecuados y además con plásticos protectores para evitar también, una vez más, cualquier tipo, no solo de contaminación, sino que contaminación al manipular en el traslado del alimento.
Así es, Julio, y también se hablaba acerca entonces de la cantidad de personas que obviamente se podrían concentrar en estos lugares, que obviamente esto va a tener que estar incluido dentro de la ruta a seguir para la reapertura entonces del país de las diversas actividades. Es muy importante, la verdad, que se haya tomado en cuenta al sector hotelero, el sector de los restaurantes, porque sabemos que pues ha sido muy golpeado estos sectores por la situación que se está dando. Los hoteles pues no han estado funcionando en su totalidad, y aparte en el tema de restaurantes, máximo en el sistema de servicio a domicilio, por ejemplo, pero de ahí hay algunos que incluso pues no han podido continuar con su trabajo. Es que no todo les ha sido funcional el tema del servicio a domicilio, porque ya no es exactamente lo mismo. Muchas veces lo que tú buscas es llegar al lugar, ¿verdad? Y eso es lo que poco a poco va a poder empezar a hacer el guatemalteco en aquellos lugares que estén marcados en este semáforo que ya vimos, en aquellas alertas de color verde, amarillo y hasta naranja. Ahora, vamos a tener que acostumbrarnos en esta nueva normalidad también a cosas que antes del COVID-19 no veíamos. Es decir, que quien nos atienda, el mesero, va a tener una mascarilla que lo va a proteger, va a usar guantes, y que obviamente en un restaurante donde estamos acostumbrados tal vez a ver 100 personas, en esta ocasión veremos unas 40, 50 personas por el tema del distanciamiento mismo. Por supuesto, pero hay otro tema también que ha estado pues muy pendiente de la población. ¿Cuál es? El tema de los aeropuertos. Los vuelos internacionales, en este sentido también el presidente se ha pronunciado, ha indicado entonces qué podría pasar. Obviamente el domingo se va a dar toda la información, pero ya se dieron algunos puntos que se van a tomar en cuenta, y esto es lo que pasaría entonces con el tema de los aeropuertos y los vuelos internacionales. Como le digo, preparando el aeropuerto. El director de Aeronáutica Civil los puede acompañar para irles a explicar y que miren adentro las instalaciones, cómo nos estamos preparando para abrirlo. Es lo único que le digo que nos hace falta aquí, es el sistema de cámaras térmicas igual al del aeropuerto de Guatemala, de manera que las personas que vengan o que salgan puedan tener el control de la temperatura. De ahí todos los elementos de bioseguridad se han ido instalando y vamos a tener listos los aeropuertos en los próximos 15 días, 3 semanas. Una cosa es tener listos los aeropuertos y la otra es principiar a abrirlo. ¿De qué depende que lo abramos? Depende de varias cosas. Uno, el que la persona que venga a Guatemala tenga que traer una prueba según un protocolo establecida de COVID-19, que no puede ser cualquiera. No puede ser esas pruebas de embarazo que andan por ahí, sino que tiene que ser pruebas reales, con PCR, lo que va a hacer que tengamos una posibilidad muy remota de que la persona esté contagiada cuando venga a Guatemala. Dos, vamos a hablar con las líneas aéreas porque necesitamos certificar los vuelos para que no haya ningún problema en cuanto a los sistemas de aires acondicionados y que puedan estos convertirse en replicadores de la enfermedad. Y tres, vamos a hacerlo de común acuerdo con toda Centroamérica, porque ahorita hay un país centroamericano que ya tiene impedimento de entrar a Europa, no somos nosotros. Europa acaba de cerrar varios países europeos a 7 países su ingreso, uno de ellos es un país centroamericano, y tenemos que tener cuidado con nuestro vecino del norte, México, para que no tengamos mayores contagios. Los protocolos se van a establecer y yo esperaría que en las próximas 6-8 semanas los protocolos estén establecidos y estemos preparados para ir reabriendo los aeropuertos poco a poco. Partamos de esa base con las últimas palabras del presidente Alejandro Giammattei, viendo en pantalla o escuchando a través de la radio lo siguiente. Sandy, es claro, ¿no? Esto no va a ser tan rápido. Por eso estos protocolos que se están hablando para el tema aeroportuario, dice el presidente que van a estar establecidos, definidos y probablemente no implementados en las próximas 6 u 8 semanas. Quiere decir que estamos hablando más o menos de mes y medio, 2 meses. Ahí hay que tener esa claridad. Los aeropuertos y los viajes aéreos, también aclaraba el presidente Giammattei que van a ser certificados los vuelos. Pero, ¿qué significa esa certificación que exigirá Guatemala? En primer lugar, Sandy, se va a buscar que no exista a través de las aerolíneas ningún tipo de problema con el sistema de aire acondicionado de los aviones. Esto para tratar de evitar el contagio por esa vía de las personas que vienen dentro de él. Las personas, además, que ingresen a Guatemala
tendrán que traer un certificado de su prueba de COVID-19, la PCR, obviamente de manera negativa, porque de lo contrario, si es positiva o no lo traen, simple y sencillamente me imagino que parte del protocolo será no ingresar a nuestro país. Y entonces esto nos habla también de que va a haber una apertura de cielos centroamericanos y para ello ya se está coordinando con el resto de países que integran este istmo centroamericano, Sandy. Definitivamente es muy importante tratar este tema, Julio, porque sabemos también que esta actividad ha estado paralizada, pero obviamente por esa seguridad, por esa prevención, porque ¿cómo fue entonces que inició aquí el tema del COVID-19 y en el mundo? Allí, viajando en avión. Exactamente. Entonces, por eso creo que va a ser uno de los puntos que se le debe prestar mucha atención, porque cualquier descuido que se pueda tener, esta situación se podría salir de control. ¿Te recuerdas aquel ya parece ahora muy pasado y lejano 17 de marzo de este mismo año, cuando se daba a conocer el primer caso oficial de COVID-19? Realmente 13 fue. Perdona, 13 de marzo, hay un pequeño error. Entonces, ese 13 de marzo, esta situación, ¿cómo fue? Fue a través precisamente de un vuelo, de un aeropuerto, en este caso del Aeropuerto Internacional La Aurora, ¿no? Así es. Y los primeros casos que nosotros tuvimos aquí en Guatemala eran literalmente casos importados que venían de países en aquel momento de Europa, que era el epicentro de la pandemia del COVID-19. Como sea, hoy lo que hemos tratado de perfilar en esta noche, en este primer tema, serán los pasos de esa reactivación por regiones, por departamentos o por municipios que eventualmente va a empezar a tener Guatemala. Y recuerden, nuestro comportamiento, nuestras medidas de prevención van a ayudar entonces que se pueda mantener en un nivel verde. Por ejemplo, el tema del semáforo, en el cual se tomará en cuenta cómo estará la reactivación. Así que es muy importante que tomemos con seriedad esta situación y que podamos nosotros también aportar desde lo personal para que de esta forma se contenga la enfermedad y de esta manera también poco a poco se vaya reaperturando el país. Pero va a ser muy importante porque también un municipio puede marcar entonces un nivel de alerta verde, pero en cualquier descuido puede pasar directamente a lo rojo. Entonces no hay que confiarnos. No hay que confiarnos. De esta manera damos por concluido este tema y cuando regresemos de la breve pausa, el tema va a ser también por demás interesante, polémico, no sé cómo llamarlo, pero ¿cómo se va a cancelar el bono 14? ¿Cancelar de pagar o cancelar de no pagar? Después de la pausa tenemos la información. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? Bueno, quédese con nosotros, regresamos con este dato. Señoras, señores, no cambien, porque nosotros somos a la medida.